Me presento, yo soy Javier Huereque, soy Product Manager de OpenALPR, que es una solución para reconocimiento de placas y vehículos. Entonces, comencemos. ¿Qué es OpenALPR? Bueno, esta es una plataforma que detecta y reconoce fácilmente matrículas de vehículos mediante cámaras de vigilancia. Además a diferencia de todas las demás marcas, aparte de identificar el número de placa, identifica qué tipo de carro es, si es una van, si es un tráiler, si es una camioneta o un sedán, el modelo y el color. Entonces, en esta imagen vemos un carro de que lee la placa, siempre la va a leer. Eso es de cajón. Pero aquí el plus es saber que si es un carro, si es una camioneta, de qué color es. Y para México, identifica de qué estado es la placa. Puede controlar actividades sospechosas con búsquedas de datos simples. Entonces, una vez que pasa el carro, el historial se queda guardado y está siempre almacenado en una base de datos y podemos hacer búsquedas. Lo interesante es que si pasa un evento, dicen, bueno, pasó un Nissan blanco. Entonces yo puedo buscar todas las placas que corresponden a un Nissan blanco. Obtener alertas al momento de que pase una matrícula, se le avisa por medio de un correo, oye, pasó este carro, como tipo de lista negra, lista blanca. ¿Cuáles son tus características? Primero que nada, es un LPR de alta precisión. Este trabaja para altas, medias y bajas velocidades. Entonces, cuando la cámara detecta movimiento, OpenLPR inicia a procesar la imagen. Si no existe movimiento, pues nunca la va a procesar. Entonces, desde que empieza a detectar la placa desde muy lejos, dependiendo del megapíxel de la cámara, va a empezar a leer la placa. Si nosotros en el video distinguimos la placa, entonces el EPR la va a distinguir y entre mejor calidad sea la cámara, pues mejor, más rápido la va a detectar, pero pues va a ser más pesado el procesamiento para el servidor. Entonces ahorita voy a darle unas recomendaciones de cómo poner esa cámara. La posición y la luz ayudan mucho al factor del reconocimiento, sobre todo de la placa y del color. De noche, si no hay luz, pues no vas a ver si es una van, si es una camioneta, y no me va a distinguir el color, tiene que estar iluminado. Pero de que detecta la placa, por defecto sí la detecta. Aquí tengo un ejemplo. Aquí en Siscom, Chihuahua, en el estacionamiento, yo puse una cámara turbo de 1 megapíxel. Si se fijan, es el modelo DC12E16C5 TIW3Z. Esta cámara está como en la descripción dice cámara para LPR. La cámara no hace nada, nada más que trae unos focos que inhiben la luz en la noche. Entonces, déjenme les enseño cómo se vería la noche. Si fuese una cámara normal, la placa no se vería, porque la luz de los faros o la luz IR de la cámara se reflejaría en la placa y no se vería nada. Entonces, este tipo de cámaras se utilizan para eso. Y si ven, es de 1 megapíxel y es turbo y está leyendo. Tal vez no me dice de qué color sea o qué tipo de carro sea, pero de que lee la placa, si la lee. Fernando Hortos pregunta que si existe una lista de compatibilidad de cámaras. No existe porque todas las cámaras que tengan RTCP se pueden agregar. Entonces, como quien dice, todas serían compatibles. Aquí nada más sería que estemos bien iluminados. Por ejemplo, si esta cámara fuera una cámara, no sé, una LV7 Turbo, de día me va a estar leyendo sin problemas, pero de noche no me va a leer porque la luz de los faros y el IR se reflejan. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, desactivamos el IR y le anexamos una luz blanca.
Algo muy interesante es que OpenLPR te va a leer la placa de toda la imagen de movimiento. Hay LPRs que tenemos que si la placa no está en medio, no te la va a leer. Aquí no importa, puede estar izquierda, derecha, o incluso si la traen en el retrovisor y se ve bien, digo, perdón, en el vidrio, ya es que algunas personas lo traen ahí, te lo va a leer, o si trae un engomado, muchas veces también lee el engomado. La estructura es cliente-servidor. En este caso, el cliente se le llama agente. Al agente es donde nosotros le vamos a agregar las cámaras IP por RTCP o los NVRs por RTCP o los DVRs por RTCP. Ahorita yo puse una cámara turbo con un S04 Turbo X y está funcionando, está leyendo placas. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos de que sin problema los está leyendo. Entonces, esto funciona para lugares que ya tienen cámaras y no quieren invertir, por ejemplo, en cámaras muy caras como IDIS. Igual funcionan perfectamente, pero esto es para algo que ya existe. O también desde un proyecto grande se puede plantear. Entonces, si se fijan aquí en este diagrama, yo tengo una cámara analógica agregada a un DVR y mi DVR lo agrego por RTCP al agente y el agente lo registro en el servidor. Entonces yo instalo primero el servidor y luego instalo el agente y el agente le digo, ¿sabes qué? Regístrate en este servidor. No funciona el agente sin el servidor y el servidor sin el agente. El agente es el que va a procesar la imagen, va a almacenar las imágenes y el servidor es el que va a almacenar toda la información. De esta... Ok. Luego, aquí si se fijan, tenemos al agente y al servidor. Puede estar instalado en la misma máquina siempre y cuando la máquina soporte. Para un servidor, pues necesitamos por lo menos 4 GB de RAM, que tenga dos núcleos disponibles para el servidor y el agente, por cada núcleo que yo tenga en el agente, me va a estar leyendo tres cámaras a baja velocidad. Entonces, si mi computadora es de 4 núcleos y es de 18 o 16 gigas de RAM, pues sin problema voy a poder tener mi servidor y mis tres cámaras, o si yo ajusto muy bien una máscara de privacidad, no, perdón, una máscara de detección, me va a reducir el procesamiento, que eso también se los voy a enseñar ahorita a continuación. Entonces, el servidor y la gente pueden estar en la misma máquina siempre y cuando la máquina soporte. Dice que es el almacenamiento configurable hasta 2.5 años. Aquí el almacenamiento de las imágenes, porque no toma video, toma imágenes. Las imágenes se guardan siempre en el agente y en el servidor se agrega la fecha, la hora, el número de placa, el color, el tipo, etcétera. Entonces, cada vez que yo entre al servidor y quiera accesar a una imagen, automáticamente me la va a jalar desde el agente. Entonces, el agente yo le puedo poner 40 gigas de almacenamiento de imágenes. Cuando se llene, se va a empezar a sobreescribir. Entonces, va a llegar un momento en el que el servidor, al acceder a una placa, ya no me va a mostrar imagen porque esa imagen ya fue borrada, pero la información siempre se queda. Cuentas de usuarios ilimitadas. OpenLPR le pueden agregar muchas cuentas. Una sería superadministrador. Cuando nosotros registramos el agente en el servidor, nos pide esa cuenta. Usuarios administradores para decirle, para agregar las listas o para crear los reportes. Y usuarios de solo lectura que solamente van a estar viendo la información. Búsquedas de datos, como se los comentaba ahorita, pueden buscar por marca, por tipo, por color. Y aquí en pantalla muestra estos 6 países. Entonces, de estos países identifica el estado de la placa. Por ejemplo, si lee placas de Estados Unidos, me va a decir si es de Texas, si es de California, o si lee de Sudáfrica, de Tailandia. De México me dice si es de Aguascalientes, si es de Chihuahua. Entonces, de otros países, por ejemplo, como Colombia, como Ecuador, no me va a decir de qué estado es, pero siempre me va a leer la placa. Este es tu número de placa, pero va a identificar como desconocido el estado.
La dirección, si viene hacia nosotros, va hacia izquierda, derecha, etcétera. La fecha y hora, el sitio, que sería donde está el agente y el número de placa. Entonces nosotros podemos buscar, búscame todas las placas del estacionamiento, número uno, rojo, son, y vamos a mostrar todos los carros con ese filtro. Aquí muy interesante, es un servidor web, o sea, se basa todo en web y aparte tiene base de datos MySQL. Aquí Fernando Hortas me pregunta que si es posible que la cámara o el grabador pueda enviar un archivo en plano en TXT con información del número de placa, fecha y hora de la lectura. No lo hace porque ya lo tienen en una base de datos. Como este servidor es instalado por ustedes, ustedes tienen total acceso a la base de datos, entonces va a haber una tabla donde están todas las placas por fecha, toda la información, entonces tienen acceso, no es necesario que mande un TXT porque ya tienen acceso a toda la base de datos. Y pues para entrar a configurar y ver placas y etcétera, siempre es por interfaz web. Aquí admite Windows y Linux. El servidor únicamente puede ser instalado en sistema operativo Ubuntu. En este caso, si es Ubuntu Server, en la versión 14, 16 o 18. Y si es para escritorio, solamente en la 14 o en la 16. Siempre va a ser instalado el servidor en Ubuntu. Y el agente, que es el cliente o el que va a estar leyendo, puede ser instalado en Ubuntu Server, en Ubuntu Desktop o en Windows. Aquí a continuación les voy a mostrar, por ejemplo, esta sería la pantalla del agente de Windows. Este agente es para configuración, porque en realidad no tiene que estar siempre abierto, lo pueden cerrar y va a estar leyendo siempre y siempre. Aquí está el estacionamiento, a la izquierda aparecen las placas. Para la versión de Linux o de Ubuntu, con interfaz gráfica es exactamente igual, es el mismo. Entonces, pero si ustedes están en la versión del servidor que no tiene consola, perdón, que no tiene interfaz gráfica, pues no van a ver esto, pero igual van a poder hacer la configuración de la máscara de detección y van a poder ver los resultados. Aquí tengo un video, okay, de un ejemplo de la gente de Windows. Si se fijan, se ve como verde cuando empieza a detectar movimiento. Esta cámara es de 1 megapíxel y más o menos por donde están los topes que se muestran en el video empieza a leer que son como 10 metros desde donde está la cámara, porque importa mucho el lente y la posición. También hice pruebas con cámaras de 2 megapíxeles y desde que entraba del estacionamiento empezaba a leerla sin problemas. Puedo poner una de 8 megapíxeles y pues desde que la empiece a detectar en el video la va a empezar a leer, pero no tiene caso que pongamos de tantos megapíxeles, pues porque va a estar procesando demasiada información. Entonces, esta de 1 megapíxel analógica, si se fijan, está perfecto. Por ejemplo, aquí va uno tras otro y no importa, sigue leyendo. Este ejemplo que está aquí es una mini estación de trabajo, entonces tiene muy pocos recursos y aún así sigue funcionando. Para demos o ejemplos así, pues he instalado en máquina, he virtualizado y sin problema
estaré haciendo la lectura. Fernando Orzas pregunta que si teniendo instalado el servidor y el agente no hay ningún procesamiento web. Bueno, esa pregunta no me queda muy clara. Si me la puedes especificar un poquito más, sería excelente. OpenLPR se maneja por licencias, por cámara. Si yo quiero 4 cámaras que me estén leyendo placas, entonces necesito cotizar 4 licencias para esto. Estas licencias son vitalicias, no tienen anualidad, o sea, son para siempre. Entonces aquí está un ejemplo más o menos de una licencia, se carga al servidor y ya tienen derecho a agregar cámaras. Ok, pregunta que si necesitamos conexión a internet. No, pues, puede funcionar localmente o como es un servidor propio que sería de ustedes, pueden hacer, no sé, rentar un servidor en Amazon, instalarle Ubuntu Server, ahí instalar el software y su agente, por ejemplo, unas gasolineras, en cada gasolinera poner un agente y el agente direccionarlo a esa IP pública. Eso se puede hacer o se puede hacer todo local. Se puede hacer de dos formas, ya sea comunicarse a un servidor que nosotros montemos en internet o que sea localmente, sin problemas. Efraín pregunta que si se puede integrar con algún BMS y en específico pregunta por Milestone. Pues OpenLPR sí es compatible con Xprotect de Milestone. Lo que hace es hacer la lectura y le manda la información a Milestone. Eso sí se puede hacer. Hay que hacer una configuración así muy específica, pero sí se puede. O tiene SDK, perdón, tiene APIs para que ustedes puedan integrar la lectura con sus propios software. Pero nativamente con Milestone sí está más fácil porque así ya está diseñado. Para otros BMS, por ejemplo HitVision, pues así nativamente no se puede, a menos de que ustedes desarrollen un software que los vinculen. Pero si ya tienen acceso a la base de datos, ustedes pueden estar recogiendo la información de las placas. Algo muy importante, no cuenta con salidas de relevador. No podemos abrir una barrera, así como instalando todo, no lo podemos abrir, tendríamos nosotros que desarrollarlo, pero lo que sí hace un OpenALPR es que cuando lee una placa te puede mandar un script de información a una dirección que tú pongas. Sí, está todo documentado, cómo jalar la información y nosotros ya con un software de tercero que desarrollemos podemos hacer eso. Y soporte Cisco, aquí lo podemos apoyar con el dimensionamiento, recomendaciones, cotizaciones, expediciones de licencias demo. Si ustedes están interesados, pueden virtualizar Linux, pueden instalar el servidor, el agente, agregar unas cámaras y pueden estar viendo esta licencia demo dura 14 días. Entonces, ustedes al principio vieron mi correo, si les interesa una licencia demo, por favor, ya háganmela llegar a mi correo y yo les mando la licencia, les mando dónde solicitarla y aparte los manuales para instalarlo, por si no, si alguno de ustedes nunca había trabajado con Linux, es algo muy sencillo porque ya está todo documentado. Sí, ahorita al final voy a poner otra vez mi correo para que lo apunten y me manden su petición. Les mando aquí se registra la licencia, este es el procedimiento para instalar. Se escucha complicado, pero está sencillo. Si le dedican 1 hora para la instalación, sin problemas. La configuración y la instalación de las cámaras es algo muy importante. Si se fijan, parece ser legible, pero nosotros no distinguimos, si a simple vista nosotros no distinguimos si la primera letra es una G, si es una
C o algo. En este caso, si nosotros no lo podemos distinguir, menos lo va a hacer el software. Pero aquí me iría ajustando el lente, poniendo luz, la posición. Nosotros ya detectamos esta placa, sabemos que es una G. En este caso, el OpenLP sí lo va a hacer. Hay cuatro factores muy importantes para que la lectura sea más confiable. La primera, pues, es la iluminación. Las cámaras se ajustan automáticamente la velocidad de obturación en función a la cantidad de luz disponible. Entonces, si nosotros le decimos que abra una sobre 1000 segundos, que sería el obturador va a estar abriendo y cerrándose muy rápido, tan rápido que hay demasiada luz y va a hacer que la placa se vea así. O sea, que no se vea, va a estar sobreexpuesta. Entonces, no es la solución que el obturador esté muy abierto. Sí, muy veloz más bien. Ahora, y si lo ponemos que se abra cada segundo, pues va a pasar esto, que las imágenes de las placas salgan borrosas. Entonces, en las noches, como no hay tanta luz, el obturador dura hasta a veces un segundo abierto. Y si pasa un carro en ese segundo, por ejemplo, aquí está, dice 90 kilómetros por hora, a 90 kilómetros por hora y el obturador a un segundo tomando, va a estar capturando cada 26 metros. Entonces, imagínense, a un carro a esa velocidad, cada 26 metros va a estar detectando la cámara. Aquí no estoy hablando del LPR, sino que la cámara va a estar detectando y va a estar borroso porque va a ir muy rápido y está abriendo mucho tiempo. Entonces, bueno, las cámaras tienen luz IR. Si le ponemos la luz IR para que esté iluminado, ¿qué va a pasar? Si se fijan en las placas, se está reflejando. Entonces, aquí ya solucionamos el problema del obturador, pero no solucionamos el problema de la placa. Para eso, hay iluminadores. Con iluminadores, desactivando los IR, el iluminador va a inhibir los faros de la luz, la luz de los faros, perdón, y si se fijan en las placas, se ve pero perfecto. El ángulo de captura no, no debe ser mayor a 40 grados horizontal o verticalmente. ¿A qué me refiero? En un diagrama, si se fijan, si lo van a poner una cámara hacia arriba, que no esté a más de 40 grados del ángulo perdón, del objetivo, en este caso la placa. Si quieren leer a 50 metros una placa, sí se puede hacer. La cámara debe tener un lente que te permita ver hasta esa distancia. Sí se puede, sin problemas, nada más que el ángulo que hacemos entre la cámara y la placa no sea mayor a 40 grados porque se va a empezar a distorsionar y a veces no va a ser muy confiable la lectura. La parte de horizontal, como la imagen que tenemos aquí arriba a la derecha, que es como la tengo yo en el estacionamiento, la cámara no está a más de 40 grados horizontalmente desde el objetivo. Idealmente sería que estuviera derechita la placa, pero ahí a veces afecta porque la luz del faro se refleja en el lente y se ve como que encandilado. Entonces, la posición, el milimetraje es algo muy importante porque si se fijan tengo una cámara fuera de un megapíxel y posicionada correctamente está haciendo lectura. Los píxeles en el objetivo, aquí es donde decimos si podemos utilizar una cámara de un megapíxel o una de 4K. En este ejemplo, el de la izquierda, suponiendo que sea una cámara de 3 megapíxeles, se ve muy bien. Y enseguida sea una placa con una cámara de 2 megapíxeles. No se ve tan excelente como allá, pero sí las alcanzamos a ver perfectamente. Entonces, de estas dos imágenes, pues no va a estar
no se va a notar mucho la precisión porque son, si se fijan, está casi igual. Entonces, no es necesario que pongamos una cámara de tanto milimetraje. Sí, entonces más de 250 píxeles por metro no se va a notar la diferencia de la precisión. Entonces, para que lea la placa correctamente, debemos de tener 130 píxeles por metro. Con eso se funciona correctamente. La resolución y la velocidad de fotogramas con un megapíxel está probado y sin problemas, ya se ahorra procesamiento y aparte ya cualquier marca a partir de un megapíxel es lo que recomiendo de lectura de placas, pero si quieren poner una de dos, adelante, nada más que pues ahí le van a dar más trabajo al servidor. ¿Sí? Como dice aquí, cuanto más aumente la resolución, mayor será el procesamiento del CPU. Las compresiones o codecs inteligentes. OpenLPR funciona con RTSP y hasta ahorita el RTSP solamente acepta hasta H264 Plus, perdón, H264. Si agarramos H264 Plus o H265 o H265 Plus, pues no va a funcionar. Entonces tiene que ser con codecs estándares, con codificaciones estándares. Y el WDR, ese siempre tiene que estar desactivado porque causa ruido en la imagen. ¿Qué es el WDR? Es como el balanceo de blancos. Cuando le dan de frente a la cámara del sol, se encandila. Entonces el WDR hace que pone un filtro para que se vea bien la imagen, pero este le causó ruido para la lectura de placas. El balance de blancos debe estar automático. La exposición de la imagen. Se recomienda que el obturador esté sobre 1 sobre 2000 para bajas velocidades y 1 sobre 4000 para altas velocidades. Si se fijan, se abre por menos tiempo para altas velocidades porque lógicamente están pasando muy rápido y hay que captar la imagen bien. Y el día y noche puede ser también la función de los IR, tiene que estar desactivado siempre. Sí, porque si no se refleja el IR en la placa. Las verticales, ¿quién puede vender OpenALPR? Cualquier cliente Cisco o EPCOM que tenga la clasificación de vigilancia. No hay que tener una clasificación especial, no está desbloqueado para algunas personas. Cualquier persona que compre equipos de vigilancia lo puede cotizar. Sí, no importa si es para un proyecto pequeño, mediano o grande, funciona bien. ¿Dónde se puede utilizar OpenLPR? Fácil, en seguridad privada, pues en fraccionamientos, en estacionamientos, en gobierno, seguridad pública, campus corporativos, en escuelas. También lo pueden utilizar desarrolladores de software o integraciones de software. ¿A qué me refiero con esto? Aquí en Chihuahua hay una empresa que diseñó el software para el peaje de una carretera que es como un libramiento. Ellos, ellos lo que hacen es rentar ese software a fraccionamientos. Entonces se acercaron, oye, quiero que la lectura de OpenLPR funcione con mi sistema. Ok, sin problema. Aquí están todas las APIs, aquí está todo lo necesario y pueden hacer su propio software utilizando la lectura de placas de OpenLPR. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros LPRs que vendemos y que no vendemos? Pues el costo. Es de los más económicos que tenemos. No necesitamos licencia base. Tenemos acceso total al servidor. Y aparte de que lee placas, pues tenemos la ventaja de color, modelo y tipo. Y también la otra ventaja es que no tiene que ser con cámaras en específico o de cierta marca. Pues aquí con que la cámara o el DVR sea compatible con RTSP, que me atrevo a decir que todas tienen RTSP, se puede agregar. Y pues puede ser utilizado en proyectos pequeños y grandes. ¿Y pues por qué podemos recomendarla? Pues porque puede ser integrado con sistemas de biovigilancia existentes, tiene integración directa con Sprotec de Milestone y es adaptable para proyectos
y aparte utiliza menos recursos que otros sistemas de LPR. ¿Por qué consume menos recursos? Porque todos los LPRs que yo he visto se instalan sobre Windows. Windows carga su sistema operativo que ya trae Pine, trae Windows, trae el prepaquete del Office, trae mucho software que nosotros no necesitamos para lectura de placas. Y todos esos software nos están causando procesamiento en el servidor. ¿Qué hacemos aquí? El servidor, como es en Linux, tenemos la opción de no instalarle interfaz gráfica. Entonces, todo el procesamiento que utilizaría para una interfaz gráfica no lo ahorramos. Yo tengo virtualizado Ubuntu Server con 2 de RAM y me está leyendo placas sin problemas porque no estoy utilizando tanto procesamiento. Si le cargo una interfaz gráfica, pues tengo que utilizar más procesamiento. Y aparte, antes teníamos el problema de que en placas de México era muy difícil de leer, porque las placas de todos los estados son diferentes, unas traen dibujos enfrente, atrás, etcétera. Con OpenALPR esa barrera ya se rompió. Lee placas de cualquier país. Pueden ser placas de Brasil, que son diferentes, de Europa, pueden ser de México, de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos. Nada más aquí el plus que le damos nosotros es que distingue el estado. ¿Sabes qué? Esta placa es de Chihuahua, esta placa es de Guadalajara. Aquí voy a mostrar, aquí tengo instalada una máquina virtual. Okay. Este es Ubuntu con interfaz gráfica. Esta es la interfaz web de OpenALPR. Aquí me dice que esta semana no he leído ninguna placa, pues porque lo tengo desactivado, nada más tengo la información. Yo aquí veo una lista rápida de todas las placas que he leído. Si se fijan, paso el mouse por el link y me muestra la imagen para verificar que sí es cierto que lo que leyó es conforme a la imagen. Entonces yo puedo comprobar que todos están correctos y aparte me dice, okay, si se fijan, dice vehículo, Silver, Audi. Entro y correcto, es un Audi color gris. O, por ejemplo, Nissan blanco. Entro y es correcto, es un Nissan blanco. Entonces, ¿qué me quiere decir? Oye, ¿sabes qué? Pasó un Nissan, era color blanco, no vi las placas, hizo tal cosa, ok, hacemos una búsqueda. ¿Qué tipo? Un Nissan, color blanco. Sabes que mira, aquí tengo dos placas diferentes de dos Nissan color blanco. Aquí está uno y aquí está el otro. Ah, mira, se parecía a ese. Podemos hacer búsquedas rápidas por el tipo de carro, porque pues, no siempre vamos a estar viendo el número de placa, pero sí vamos a saber, sí vamos a recordar qué tipo de carro era. Aquí podemos tener gráficas de todas las placas que hemos leído, etcétera. Esta información está directamente en la base de datos. Fernando pregunta que qué tanto porcentaje del carro. Pues si ponemos aquí un ejemplo, aquí la imagen la cámara está detectando el carro por completo. Muchas veces identifica por la parrilla, identifica el modelo y pues la imagen del movimiento en sí. Si todo el carro se está moviendo, pues todo va a tener movimiento. Entonces, si el carro se ve en toda la imagen, pues más fácil va a detectar y más certero va a ser la lectura
del modelo, porque si solamente estamos leyendo nada más la placa, si la cámara apunta en específico en la placa, no me la va a distinguir, tal vez me va a distinguir el modelo porque ve la parrilla, pero de preferencia que el carro esté en toda la imagen para que distinga el color y el modelo. Aquí en el agente de configuración, agente, yo aquí puedo tener todos mis agentes, en este caso tengo Syscom Chihuahua. Dentro de Syscom Chihuahua ya tengo todas mis cámaras. Muy importante, si se fijan aquí, esto negro, esto rojo es una máscara de exclusión. Esto rojo quiere decir que cuando detecte movimiento ahí, no procese, que en estas partes no detecte movimiento, porque me pasó a mí que como aquí está la puerta, pasan carros de izquierda a derecha, porque es una avenida, van pasando y la cámara está procesando, entonces está haciendo procesamiento de OQIS. ¿Qué hago? Puse esta máscara. Luego aquí a la derecha van pasando personas, la cámara detecta y empieza a procesar a las personas. No me sirve, entonces puse la máscara de privacidad. Cuando el carro entra dentro de esta zona que no esté en rojo, va a empezar a procesar y va a hacer la lectura. Así nosotros optimizamos todo el procesamiento del servidor. Dice, ¿se puede tomar la información de la base de datos de las placas para agregarlas? Si se puede, porque esta es una base de datos de MySQL, almacena las placas en tablas, entonces nosotros podemos, con otra aplicación que desarrollemos, podemos acceder. Ustedes tienen usuario y contraseña de la base de datos, pues ya tienen la dirección, pueden tener acceso total sin problema. Juan Manuel Rocha pregunta qué tipo de cámara se usa. Puede ser cualquier cámara que tenga RTCP, de preferencia que tenga luz blanca o que sea para reconocimiento de placas o lectura, pero funciona con cualquier cámara que se vea bien la imagen. Miguel González pregunta que si soporta tractocamiones o camiones de 3.5 toneladas. Sí, sí detecta trailers. Te dice, ¿sabes qué? Este es un trailer. Ah, ok. Fernando Hortas pregunta que si la licencia es por cámara o por ubicación. Es por cámara. Si yo quiero que 5 cámaras graben, digo, lean placas, tengo que comprar 5 licencias. No importa si una está en el sur, otra en el norte, etcétera. José Antonio pregunta que si con cámaras de 3 megapíxeles IP se puede trabajar. Sí se puede, sin problemas. Nada más hay que cuidar que el servidor tenga suficiente procesamiento y poner este tipo de máscaras de exclusión para que no esté procesando, por ejemplo, que estemos grabando un árbol. El árbol siempre está en movimiento por el viento, entonces va a estar procesando esa imagen. Ese tipo de cosas hay que cuidar para no sobregastar nuestro servidor. ¿Alguna pregunta más? Ok, pregunta Fernando que si con cámaras IP no necesitamos NVR, no, porque las cámaras IP directamente podemos jalar el RTCP. Ok, si la cámara IP tiene configurado H264, H265, pues nosotros por RTCP vamos a tomar el H264. Aquí tengo, déjenme les pongo un ejemplo de un RTCP. Toda esta información que les estoy pasando ya está toda documentada en la base es soporte.syscom.mx. Yo pongo open ALPR, me dice RTCP de marcas en Syscom. Por ejemplo, aquí puse en HitVision como el RTCP de un DVR. Este es un ejemplo. RTCP y aquí me muestra que dice H264. H264. Y luego para un NVR, este es el RTCP. Para cámaras IP HitVision, este es el RTCP. Claro que aquí cambiaríamos usuario, contraseña a IP. Para Hanwha, así es el RTCP. Haz de cuenta que nosotros agarramos esta URL, suponiendo que esta sea nuestra cámara,
Entramos a nuestro servidor y aquí en agentes le damos en agregar stream, ponemos la URL, le damos test, se ve la imagen y ya está agregado. Si se fijan es una dirección y es muy simple. Sí, también tenemos información para IDs. Y estuve haciendo pruebas con IDs también, con una cámara de ID, muy buena cámara, y desde muy lejos leía la placa. ¿Alguna otra duda que tengan? Ah, ok. Aquí José Antonio Burgos dio en el clavo una pregunta. ¿Cómo asocia la placa con el color del coche? Me habían preguntado, bueno, si yo entro con un Tsuru color blanco y mi placa es ABC, y luego después pasa a un Jetta color azul con la placa ABC, me va a decir, oye, esta placa no corresponde a este carro. No, no hace eso. Pasa el carro, yo leo la placa, ok, este es ABC, veo la imagen, ve todo el carro, digo, ok, este carro es color blanco, y dependiendo de la forma del carro y muchas veces la parrilla del carro, yo sé que es un Nissan y tal vez muy en específico me dice, es un Tsuru. Sí, si la lectura le hizo muy bien, me dice el modelo. Sí, pero todo eso lo hace el software te dice, ok, este es el número de placa, el carro es color azul, porque la imagen se ve color azul, y, y dependiendo de la parrilla, dice, ¿sabes qué? Es un Ford, es un Chevrolet, es una camioneta, es una moto, es un tráiler, sí lo hace eso. Y lo hace el software en automático. Nosotros no hay que cargarle información de nuevos colores, nuevos modelos. Cuando lo instalamos, nos aparece una opción actualizar servidor. Eso es para nosotros actualizar la base de datos de los nuevos modelos o de las nuevas placas de Chihuahua. Digo, porque por ejemplo aquí en Chihuahua actualmente tenemos dos placas, las viejas y las viejas tienen un color, un fondo, y las nuevas que están saliendo cuando van por placas nuevas son totalmente blancas. Entonces va a llegar un momento en que saquen otras placas y nosotros lo instalamos antes de esa actualización. Entonces, cada cierto tiempo nosotros podemos ir actualizando el servidor. José Antonio pregunta que si en automático el software asocia el modelo del vehículo. Sí, el software hace todo. Y sabes que es un Ford. Si quieren aquí les pongo otra vez el ejemplo. Nissan azul. Aquí está. Y luego me dice un Peugeot blanco. Sedán. Aquí está, ya me lo asoció. Una dice un Honda. Es un Honda gris. Que es una camioneta Honda. Si no tuvo que ver todo el carro para distinguir el color. Y por la parrilla sabe qué modelo es. Sabe de qué marca es. Aquí José pregunta que si la versión de Windows puede ser server o 2012, R2, etc. El servidor solamente es para Linux, pero el cliente, el software cliente puede ser para Windows o para Linux. Y no tiene caso que compremos una versión de Windows Server para instalarle un cliente. Yo recomendaría que se fueran por el lado de siempre Linux. Pero si ustedes tienen una aplicación que desarrollaron y integran la información de la base de datos,
Ahí sí, ustedes pongan su Windows, su aplicación que desarrollaron y el agente de Windows. Sin problema, no pasa nada. Pero para no hacer un gasto, el Ubuntu no tiene costo, es simplemente gratuito, ustedes pueden entrar y lo descargan gratis. Por eso es que se reducen costos en comparación a un sistema operativo como Windows. Windows hay que comprar la licencia, etcétera, etcétera. Sí, si tienen una empresa grande que tienen sus propios servidores, ellos pueden virtualizarles Ubuntu y ustedes nada más les configuran y se acabó. Carlos Rivas pregunta que si se puede utilizar para un control de acceso este tipo de reconocimiento de placas. Originalmente, así como la tenemos ahorita, pues sí es un control estar leyendo las placas, pero si queremos abrir una barrera, etc., nativamente no lo hace. Eso nosotros tenemos, el software tiene herramientas para que desarrollen y lean, cada vez que lea la placa les mande notificación a su software, etcétera. Eso se puede hacer, pero ya es desarrollo propio. Sí, entonces no abre no abre barreras, porque es puro software. Entonces, comúnmente se puede utilizar mucho en los procesamientos que contratan un guardia para estar apuntando las placas. José Antonio pregunta que si puede ser un analítico para que busque en qué zona se movió el vehículo. Es un tipo más bien es un tipo de reporte, no analíticos, porque este software almacena imágenes, entonces podemos hacer una búsqueda. ¿Sabes qué? Búscame por dónde pasó este carro y te muestra todos los lugares donde ha pasado. Por ejemplo, hay algo que se llama búsqueda de convoy. Ustedes ponen un número de placa y les aparece las listas de placas que han estado siguiendo ese carro. Si yo paso con mi carro frente a una cámara y luego atrás pasan dos carros más y luego voy en otra cámara y pasan los mismos carros, voy en otra cámara diferente y pasan los mismos carros, el software detecta que te están siguiendo. O sea, si tú pasas por ciertas cámaras y alguien y siempre toma las mismas placas detrás de ti, es porque te están siguiendo, es un convoy. Juan Manuel Rocha pregunta que si tiene alerta para placas no deseadas o prohibidas. Sí, sí tiene. Por ejemplo, aquí tenemos, nosotros le podemos crear listas, configuración, alertas. Nosotros podemos crear lista negra, puedo crear una lista, no sé, la blanca, o sea, y me manda notificaciones, ¿sabes qué? Esta placa pasó por aquí. Francisco Juárez pregunta que si necesita licencia para el servidor y otra para el cliente. No, nada más necesita licencia para registrar la cámara. Sí, pueden instalar el servidor sin problemas gratis, pueden instalar el agente sin problema gratis, pero no pueden agregar cámaras si no tienen la licencia. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Así es una licencia por cámara. Ah, ok. Aquí otra pregunta muy buena de Juan Manuel. Si la cámara falla, se la roban, se rompe, ¿hay que comprar otra licencia? No, porque esta licencia se carga en el servidor y la licencia determina cuántas cámaras pueden agregar. Sí, o sea que si la cámara falla, no pasa nada, nada más registramos otra. Pero la opción de agregar esa cámara ya está porque nosotros la cargamos el servidor. No se casa la licencia con la cámara, como en otros software que manejamos. Que voy a poner mi correo nuevamente. Fernando Hortos pregunta que si el sistema alerta si no puede identificar las placas por cualquier razón. No, no identifica eso si no leyó.
porque puede ser que a la placa le falte un número y va a leer la placa sin ese número. O sea, para él siempre va a ser una lectura correcta. Incluso aquí tengo un ejemplo. Aquí pasó un camión, y leyó, dice pedidos al 0800 tal, lo leyó como un número de placa. Identificó que era un camión, pero el camión no iba a entrar. Pasó solamente por la calle y lo identificó como un camión. Y si se fijan, dice el número de placa 080, o sea, el número de teléfono lo tomó como el número de placa. Por eso, o sea, nunca me va a decir, ¿sabes qué? Pues este no falló. Por eso yo puse la máscara de detección para que si pasara un carro no me leyera nada. Las alertas, las notificaciones te las manda por correo electrónico. Ejemplos nocturnos. En este servidor, déjenme ver si tengo aquí. Bueno, en mi máquina virtual no tengo ejemplos nocturnos, pero sí tengo capturas. Son capturas reales que yo descargué de un servidor que tenía de pruebas. Por ejemplo, esta es un ejemplo nocturno. Es el mismo estacionamiento con luz blanca. Aquí no me distingue el color correctamente porque no sabe si es gris o si es blanco. Pero si estuviera muy bien iluminado ahí, pues fácilmente me lo distingue. En Syscom viene con licencias vitalicias para conexión de placas, entonces caducan. No, no caducan, o sea, son para siempre vitalicias, perpetuas. Las licencias, si compro una licencia, va a estar con ustedes hasta que deje de funcionar el sistema o lo reemplacen. Ok, entonces les pongo mi correo. Mándenme un correo. Si por favor me pueden adjuntar su número de cliente y yo les paso la liga donde solicitar el demo, la licencia demo, y yo les paso el procedimiento de cómo instalarlo. Fernando dice, no me queda claro cuáles cámaras no encandilan la placa de noche para poder leer. Es que todas, bueno, si todas las cámaras tienen IR, van a encandilar las placas por esto, que se los enseño. Y si mi cámara tiene luz IR activado, va a pasar esto. El IR es una luz no visible para nosotros, pero sí es visible para la cámara. Y es como si le pusiera un espejo, se va a reflejar la luz en la placa. Entonces, ¿qué cámaras no tienen IR? Pues casi todas tienen IR, entonces lo que hay que hacer es desactivarlo y anexar una luz blanca aparte, como las que tengo aquí a la derecha. Son iluminadores de luz blanca. O hay cámaras, como la que yo puse aquí en Syscom Turbo, se las pongo. Si se fijan arriba a la derecha está una cámara. No, más fácil, voy a entrar desde la página de Syscom. Si yo pongo LPR, me aparece esta cámara, me aparece este gabinete. Esta, si se fijan, trae cuatro luces blancas. Esta cámara no tiene IR, tiene luz blanca. Y luego aquí tengo un gabinete que ya trae luz blanca. O si quiero, yo puedo poner esta cámara 2 megapíxeles, no importa. Por ejemplo, puedo poner esta, si se fijan, debajo del lente trae como un puntito, ese es el IR. Si yo quiero leer placas de noche con esta cámara, ¿qué tengo que hacer? Desactivar el IR. Lo desactivo y si hay suficiente luz va a leer o le tengo que anexar una luz blanca.
Ok, puedes poner la diapositiva de que es LPR. Sí, me les pongo la otra. Sí, ok. Pero Juan Manuel pregunta que si esa cámara hace la misma función que el OpenLPR. No, la cámara nada más me distingue bien la placa. La cámara va a ser, vale, va a ver la placa y me va a distinguir bien bonita la placa para que no tenga problemas el software para leerla. Pero por sí sola la cámara nada más ve placas, no identifica, no guarda, no hace nada. Sí, entonces aquí me den un pantallazo al correo para que me manden su número de cliente si gustan y también nada más. Y yo les paso, aquí pueden sacar la licencia demo de 14 días, así se instala el Ubuntu Server, así se virtualiza, si quieren lo pueden virtualizar, si van a hacer una prueba con una sola cámara no pasa nada. Entonces, ¿alguna últimas dudas que tengan? Bueno, si no tienen más dudas o si en el transcurso del día les surge una duda, aquí tienen mi correo y por lo pronto finalizamos este webinar. Recuerden que va a estar publicado en la sección de webinars anteriores, va a estar la información de la diapositiva y va a estar el video, ¿sí? Para que en unas horas más se den una vuelta para que lo puedan ver o esta presentación se la muestren a sus clientes. No pasa nada, pueden preguntarme por correo, por chat. Si tienen problemas, está soporte.cisco.mx, donde está nuestra base de conocimiento de OpenLPR y de cualquier otra marca que comercialicemos. Sí, entonces, muchas gracias por su asistencia y cualquier duda en el futuro me pueden contactar sin problemas. Gracias y buen día.